Buen día, Mónica, sí. buen día, ¿cómo está, doctora? Excelente, muy bien. Qué bueno, gracias por atendernos, doctora. Estamos acá en la mesa de trabajo del programa Por el Imperio de la Ley con Carlos J. Benítez, quien te saluda, Marcos Benítez. Te llamamos, Hola, doctora. Marcos, buen día, Buen sí. día, te llamamos por lo siguiente, a ver, un poco la resolución del presidente de la circunscripción judicial de Cordillera de establecer el reloj marcador para los magistrados. ¿Cómo tomaron ustedes esta medida, doctora? Bueno, en lo primero que hay que considerar es que en la Corte Suprema de Justicia hay un régimen vertical. Los jueces de rangos inferiores tenemos el deber de acatar las disposiciones emanadas de los órganos superiores y sobre todo la Corte Suprema de Justicia, que tiene la facultad de administrar el funcionamiento interno del Poder Judicial. Obviamente acatamos, lo que no quiere decir que estemos de acuerdo. Y no estamos de acuerdo no porque no querramos trabajar, porque aquí hay que mirar los índices de productividad de todos los juzgados, porque presentismo no es lo mismo que productividad. Aquí no tenemos queja por retardo de justicia, no hay morosidad, por lo menos en la sala de niñez tenemos 0 pendientes, sala penal igualmente, sala civil no sabría decirte, pero igualmente se hace un gran esfuerzo para estar al día. Y quizás en otro tiempo este pedido o esta disposición de marcación del reloj biométrico hubiéramos acatado con mejor ánimo, porque acatamos igual, ¿verdad? Pero no en este tiempo en que el nivel de contagio del COVID, sobre todo en Cordillera, es tan elevado, ¿verdad? Y los mismos funcionarios están trabajando en cuadrillas. Y por Sí, otro lado, si la disposición fuera para todo el país, para todos los jueces de la República de Paraguay, por un principio de igualdad, tampoco habría problemas, pero en este caso no. Entonces, pero más allá de la desigualdad de la medida o de que nos guste o no, hay que mirar también que el juez de la República de Paraguay es una parte del Estado, del poder, de uno de los poderes del Estado, que es el Poder Judicial, tiene autoridad, tiene dignidad y hay que tratarle con dignidad. Ahora, que el juez no sepa cómo proyectar esa imagen digna, es una cuestión que debe ser considerada de las instancias disciplinarias, como el jurado de enjuiciamiento de magistrados o las instancias disciplinarias de la propia Corte Suprema de Justicia, pero no tratarle por lo bajo ni por lo mediocre, sino tratar de mirar. De hecho, hay que mirarle al juez con dignidad, con magnanimidad, además, ¿verdad? Ahora, así, doctora, como dijo entonces, o sea, van a acatar, pero no están de acuerdo con esa disposición del superintendente de esa circunscripción de Cordillera, entonces. Acatamos porque eso es lo que corresponde según las disposiciones organizativas del Poder Judicial, del Código de Orden Judicial y las acordadas disciplinarias. Nosotros los jueces de menor rango, por debajo de la Corte Suprema de Justicia, tenemos que acatar las disposiciones administrativas emanadas de la Corte Suprema de Justicia, de los ministros de la Corte, ¿verdad? Pero hay que considerar que, y seguramente esto se tomó en el afán de optimizar el servicio de justicia, pero para poder tomar esas consideraciones hay que mirar el nivel de productividad, la tasa de dependencia, la cantidad de resoluciones de quejas admitidas que no hay, ¿verdad? Hay que mirar el índice de productividad de los magistrados y considerar que presentismo no es sinónimo de eficacia. Pueden venir jueces a las 7 de la mañana y retirarse a la 1 y marcar el reloj y nunca más trabajar en la tarde. Hay que considerar que los jueces no trabajan solamente 6 horas al día. Para poder tener despacho al día, un juez trabaja por lo menos 18 horas al día y trabaja en su casa y trabaja los fines de semana y afecta la convivencia con la familia, no tiene descanso, no tiene fines de semana, etcétera. Es la única forma que un juez esté al día. Pero estando presente o marcando el reloj de 7 de la mañana y 1 de la tarde al salir, no va a estar al día. Eso no va a marcar, no es sinónimo ni es condición para una justicia eficiente. Doctora, entonces desde su punto de vista, la justicia en Cordillera, en su jurisdicción judicial de Cordillera, es eficiente. Entonces, en este momento, ustedes tienen los datos estadísticos suficientes para refutar cualquier cuestionamiento en ese sentido, doctora. Le voy a decir que en la sala de niños donde yo formo parte no tenemos una sola resolución pendiente. Le puedo decir con absoluta certeza que en mi sala hay 100% de eficiencia. Le puedo decir que en la sala penal también. Le puedo decir que los juzgados penales de garantías en Cordillera o los de Cordillera son modelos a nivel país por su celeridad y eficiencia. No le puedo decir
otro juzgado, porque hay una sobrecarga de casos en uno juzgado como niñez, como civil, por ejemplo, y donde las respuestas o los requerimientos son más demandantes y la infraestructura de los juzgados no están en condiciones para dar respuesta en un 100% por ayer, como los judiciales quieren. Pero en general, en Cordillera hay un sistema eficiente, un sistema de calidad, jueces probos, jueces honestos, jueces diligentes, funcionarios que acompañan esa calidad de justicia. Perfecto. ¿Y qué van a hacer ante esta situación? ¿Ustedes conversarían con el superintendente? Porque esto hay que explicarle bien a la gente, a nuestros teleoyentes, que esta es una decisión no de la Corte, sino una decisión del ministro Alberto Martínez Simón, actual presidente de la Corte, en su carácter de superintendente de la circunscripción judicial de Cordillera. ¿Van a conversar ustedes con él o yo cómo? Yo estimo que el señor superintendente, en su calidad de tal, habrá tomado con base a alguna información o alguna percepción esa decisión sin consultar, sin conversar con los jueces en pleno. De hecho, nunca tuvimos una reunión del pleno de jueces de Cordillera con nuestro superintendente para poder contarle nuestras inquietudes, nuestras necesidades, nuestras expectativas, porque aquí tiene que haber también un nivel de comunicación. Y acatamos y respetamos, de hecho venimos y nos sometemos a todo. Yo hoy estuve 7 menos 20 de la mañana marcando. Como siempre, luego hemos estado presentes, no es que porque ahora hay reloj nomás, ¿verdad? De hecho que muchos magistrados llegan antes de las 7 y se retiran después de las 13 horas, ¿verdad? Pero hay también muchos otros colegas tuyos, doctora, que vienen tarde o le llevan primero al colegio a sus hijos. Y como vos decís, esa parte se debería de sancionar con los mecanismos punitorios que existen, ¿verdad? De tu discurso, de lo que nos acabas de decir, doctora, me llama la atención. El juez debe ser tratado con dignidad, dijiste, ¿verdad? Sí. Y es indigno que el juez marque entonces, doctora. Y depende de cómo le mires, porque en realidad le está tratando le está dando el mismo trato, o a ver, ¿cómo diría? Que como subalterno, que un funcionario, y acá no se trata de ciudadanos de primera ni de segunda. ¿Qué otro representante o qué otra autoridad de la República del Paraguay marca reloj? Marcan los ministros del Poder Ejecutivo, marcan los parlamentarios, marcan los ministros de la Corte Suprema de Justicia. El Poder Judicial está compuesto por los jueces de primera instancia, miembros nacionales de apelación y la Corte Suprema de Justicia. Nosotros somos una parte del Poder Judicial. Sí, definitivo. ¿Me explico? Sí, categórico. Entonces, esa perspectiva es que yo digo, y es una posición muy personal. Sí, no, definitivo. Muy en realidad, personal. Entonces, y también dijiste, en realidad esto se trata de una desigualdad, ¿verdad? Y yo particularmente, y es mi opinión, ¿verdad? Creo que no compartimos, yo creo que todos tendrían que marcar, incluso los ministros de la Corte, ¿verdad? Porque al final y al postre todos son funcionarios públicos paraguayos que están al servicio de la ciudadanía, ¿verdad? Y que cobran un salario gracias al esfuerzo de muchos ciudadanos que pagan sus impuestos, incluso ustedes pagan sus impuestos, ¿verdad? Pero bueno, es una cuestión de óptica probablemente o de posición, ¿verdad? Entonces todos los funcionarios, parlamentarios incluidos, ministros del Poder Ejecutivo, deberían. Entonces un trato igualitario a todos por igual o a ninguno en particular, por un lado. Pero reitero, la eficiencia en la justicia no está en el presentismo, sino en el nivel de productividad y sobre todo en la calidad de la productividad. Porque un juez también puede venir y dictar sentencias como sin leer siquiera de mediocre calidad. Porque una cosa es, no se puede medir el eficientismo como calidad de justicia también. Hay que mirar el contenido del fallo, el nivel de análisis, el tiempo invertido en la elaboración de la argumentación de la resolución. ¿Me estoy explicando? Categórico. Esto es solamente cuando hablamos de sentencias o de autos interlocutorios, pero un juez de primera instancia, señor, no solamente dicta sentencias definitivas ni autos interlocutorios, dicta providencia de mero trámite, dicta oficios de requerimiento de diligencias, toma audiencias, ¿está? Y generalmente los jueces de primera instancia no se quedan de 7 a 1, están disponiendo diligencia para más tarde. Tenemos tribunal de sentencia que están laburando de 7 de la mañana hasta 7 de la tarde
inclusive fines de semana toman juicio oral, a veces van hasta la noche. Y si la obligación es marcar de 7 a 1, entonces llega a la 1, va a marcar el reloj biométrico y se va a retirar. Y eso no es eficientismo. ¿Me explico? Sí, eso... Entonces, para poder analizar, ya, el solo hecho de marcar un reloj no le hace eficiente a la justicia. La eficiencia de la justicia va mucho más allá, va en la calidad de la gestión, va en la calidad de la productividad, en la cantidad de productividad, en la calidad de la persona del juez, en la calidad del funcionario, en la infraestructura que se le da al juez para cumplir con su función. Y reitero, si a pesar de darle todas esas infraestructuras, todas esas herramientas, hay morosidad, hay resoluciones anuladas por mala aplicación de la ley o por deficiencia del procedimiento, está el jurado de enjuiciamiento de magistrados para calificar el mal desempeño del juez o las autoridades internas administrativas y disciplinarias de la Corte Suprema de Justicia para evaluar el desempeño también del juez, pero no un reloj biométrico. Sí, perfecto. Ahora, doctora, también yo creo que hay que analizar un poquito del otro lado, en el sentido de que la gente, el ciudadano necesita también, digamos, y ahí lo que hay que articular bien, como usted está diciendo, para no afectar la dignidad del magistrado, pero también hay un reclamo ciudadano, ¿verdad? Que quiere verle a su funcionario, al funcionario trabajar y estar ahora en su despacho, ¿verdad? Entonces, el ciudadano común necesita ver eso y necesita sentir eso por sobre todas las cosas, atendiendo que el Poder Judicial desde hace rato, la mora es un problema que hasta ahora no se puede reducir en una escala importante en el Poder Judicial, doctor. Estoy plenamente de acuerdo con usted. En el tiempo que he asumido la presidencia del Consejo de Administración, he conversado con mis colegas jueces, tuvimos reuniones, observamos, porque nosotros controlamos la hora de llegada, los días de llegada, porque es cierto, hay magistrados que no venían, hay magistrados que venían tarde o que venían o se retiraban muy temprano, es verdad, y lo conversamos. Ahora, reitero, el ciudadano no va a tener calidad de justicia solo porque el juez marque reloj a las 7 de la mañana de entrada y a la 1 de la siesta de salida. El ciudadano va a sentir calidad de justicia cuando sabe que tiene respuesta oportuna y respuesta de calidad. Y aquí eso es lo que hay que evaluar a nivel país, no solo cordillera. Y por otro lado, es muy importante la previsibilidad que tenga el justiciable en general o el ciudadano, como es cierto, que su funcionario esté en su despacho. Pero te recuerdo, el juez no es un funcionario, el juez es una autoridad, es una parte del poder judicial, que nos lleve con solvencia, con dignidad, con decoro, su calidad de autoridad, es otra cuestión que debe ser analizada y corregida desde otras instancias y no con un reloj biométrico. Me parece perfecto y sobre todo expresar, o sea, yo sinceramente reconozco y digo esa valentía suya de expresar lo que usted siente, porque usted bien lo reconoció que hay una cuestión vertical en el Poder Judicial y que la Corte y los ministros son las autoridades principales, pero es importante que el magistrado, así como usted, exprese su inquietud y diga lo que siente. Por eso anoté un punto muy importante en esta entrevista para mí, que usted dijo: nunca nos reunimos los magistrados en general con nuestro superintendente. Y esa es la queja generalizada, no solamente en Cordillera, sino en las diferentes circunscripciones judiciales. Y entonces uno se pregunta, ¿con quién es lo que se van a reunir los superintendentes cuando se van a las circunscripciones toda la semana y cobran el viático y reciben combustible? ¿Solamente con el presidente de la circunscripción o aquellos que le chupan la media nomás, como se dice vulgarmente? En Cordillera el presidente elige quién va a hablar con el superintendente, así de sencillo es. Aquí nosotros no tenemos acceso al superintendente sino a través del presidente de la circunscripción, y él toma la lista de quién va a hablar y quién no va a hablar. Y el presidente de la circunscripción ni siquiera nos avisa cuando el superintendente va a venir o va a estar presente para que podamos, bueno, genial, vamos a reunirnos y pedir audiencia con el superintendente. Y lo hablo con carácter de Rosa Yambay, porque le reitero que en el grupo de magistrados soy lo considerada revoltosa, en el sentido de que soy de hablar, de contar la verdad, de decir mis inquietudes,
pero con solvencia moral y con altura moral. Soy una persona presente en mi trabajo, responsable en mi trabajo, al día con mi despacho. Y usted viene a mi despacho y va a encontrar 0 pendientes. ¿Qué significa eso? Que aún en mi despacho, y eso significa que tuve que haber trabajado en mi casa en la tarde, el fin de semana, el domingo o el feriado para tener al día en mi despacho. Y no soy una magistrada improvisada, soy magistrada desde el año 1999. Tengo 21 años de experiencia en la magistratura y siempre tuve despacho al día. Entonces, que nos califiquen por el nivel de productividad, por la calidad de trabajo y no por la hora que marcamos el reloj. Porque yo soy eficiente, si es que marco el reloj a las 7 de la mañana y salgo a la 1. No, señores. Y hay muchos juzgados jueces que están presentes y no tienen despacho al día. O hay muchos jueces que llegan 2 o 3 veces al día a su despacho, pero tienen despacho al día. Entonces, la calidad, el nivel de productividad no se mide por la presencia, sino por la productividad. Y reitero, al mismo tiempo, productividad no es sinónimo de eficiencia ni eficacia. Hay que mirar la calidad, porque uno puede editar resoluciones al día, 10 sentencias al día, pero anuladas por incongruencia o como resultado de un procedimiento defectuoso. Eso tampoco es calidad. ¿Me explico? Sí, Hay así otros mismo. parámetros, hay otros parámetros para definir la calidad. Algo muy importante es de verdad. La ciudadanía tiene que saber y tiene que tener la tranquilidad de que mientras él está litigando o ella o esta persona está litigando, poniendo sus intereses en la justicia, que el juez tiene que estar pendiente de sus requerimientos. Es también verdad. Pero para que el juez dicte sentencia, no necesariamente tiene que estar sentado en su escritorio. El juez, les cuento, y desde mi experiencia como jueza, he privado días enteros de mi tiempo a mi familia y de mi calidad de vida para estar al día con mi despacho y dar una respuesta con calidad. Entonces, esta evaluación de eficiencia de justicia o calidad de justicia va mucho más allá del presentismo. Sí, comparto plenamente y ese mismo concepto, si no me equivoco, lo tuvo el presidente de la Corte, Alberto Martínez Simón, cuando yo le había hecho una entrevista por el diario ABC Color. Así, ese mismo concepto, o sea, no es necesario marcar el horario de ingreso y el horario de salida, sino hay que medirle a los magistrados por su productividad. Y al terminar su mandato como presidente de la Corte, evidentemente tomó otra determinación totalmente contraria que nosotros justamente estamos buscándole hace rato para saber en qué se basó. Por eso es muy importante Otra entonces cuestión tener, muy sí. importante que considerar, inclusive para los funcionarios judiciales, este tema de marcar reloj. Y yo, además de presidente de circunscripción, también fui jueza de instrucción sumarial. Tenemos el reloj biométrico. Hay una tolerancia X determinada para el acceso, el ingreso o salida. Pero tenemos funcionarios, por ejemplo, de juzgados de turno permanente, como niñez, como garantía, como ejecución, como sentencia, que no cumplen de 7 a 1 nada más. Pero sin embargo, un funcionario, no importa cuántas veces se dedicó horas de su semana, más allá de la 1 o más allá de la hora obligatoria de marcar reloj, si mañana llega tarde o 3 llegadas tardías en el mes, igual es sumariado. ¿Me explico? Sí. Y ni siquiera tiene horas extras. Entonces, la ciudadanía también tiene una impresión parcial, una impresión mutilada de la realidad de la vida del funcionario judicial. Nuestra vida no es medible con el tiempo, ¿me explico? Sí, Nuestra entendemos. realidad y nuestra productividad es diferente. Al funcionario también, para que haya una justicia eficiente, hay que motivarlo, y motivarlo con buena paga, con reconocimiento de su tiempo dedicado al trabajo, con un trato digno también. O sea, no se trata de ponerle trabas, sino de motivarle. Usted me va a decir, pero no podemos motivarle. Pero señores, ¿qué más honor que ser funcionario judicial y qué más responsabilidad que ser funcionario judicial? Entonces, al magistrado judicial y al funcionario judicial hay que darle las herramientas necesarias y el trato necesario que la dignidad de la función justifica y merece. El doctor Carlos Cabriza es el presidente de la circunscripción, ¿verdad, doctora? Así es. Ok. Carlos. No, no, está perfecto lo que dice la doctora, pero siempre yo le insisto, por el otro lado está el ciudadano común y corriente, que sobre todo en esta época de pandemia, en muchos casos ni siquiera pueden percibir su salario y se le está privando gran parte de su salario. Por eso el funcionario en general, no estoy hablando del funcionario judicial solamente, sino el funcionario público en general, tiene un privilegio
de cobrar todo su salario y de percibir todos sus haberes. Quizás algunos beneficios son recortados, ¿verdad? Pero esos beneficios casi siempre los reciben los que tienen los cargos más importantes y Usted que no tiene son muchos. toda la razón, pero yo le voy a decir una cosa, la justicia a nivel país no se paralizó. Nunca se cerró el Poder Judicial. Hicimos teletrabajo, es verdad, se formaron grupos de cuadrillas para trabajar, pero si usted verifica que el juzgado se cerró, sí, quizás se limitó el acceso, pero nunca hubo una paralización del sistema judicial a nivel país. Todos los jueces, todos los funcionarios hicieron un enorme esfuerzo para que eso fuera así. Acatamos, ¿sabes qué? Cambiamos nuestro estilo de vida, nuestros horarios. Hay jueces que invirtieron su horario, que vienen a la tarde, funcionarios que cambiaron todas sus responsabilidades, sus esquemas de vida. El funcionario no es solamente funcionario, el funcionario también tiene familia, tiene hijos, tiene compromisos familiares, tiene padres. Nosotros invertimos nuestra vida para poder prestar un servicio de justicia con calidad, pero no se nos considera de ese modo. Hay que darle también esa lectura a la ciudadanía. ¿Me explico? Sí, señora. No es que nos hagamos de la víctima, sino al contrario, hay que mirar nuestra realidad, hay que mostrar la realidad del sistema. Y aquí no se trata de privilegios sin sentido. Estoy diciendo, es un compromiso enorme ser funcionario judicial y ser magistrado judicial. Y ese compromiso implica muchísimas privaciones. El juez tiene una vida absolutamente limitada. Y yendo más allá, inclusive, el único ciudadano en la República de Paraguay que no goza de la presunción de inocencia ante las instancias administrativas disciplinarias es el juez de la República de Paraguay, cuando en realidad es el que tiene que darle seguridad al país. Entonces es un sistema que hay que revisar completamente. Perfecto, así mismo, doctora, y eso hay que saberle transmitir a los ciudadanos. Es importante entonces también que el Poder Judicial en pleno entienda eso y fortalezca esa situación de transmitir todos los hechos y la realidad, como usted dice. Cuando el juez no tiene o cuando el camarista no tiene la cantidad de funcionarios necesarios y es sobrepasado en su trabajo, tiene que contar esa realidad, porque en la mayoría de los casos los funcionarios públicos en general tratan de ocultarle a la ciudadanía todas esas precariedades de repente que no le permiten muchas veces ejercer a plenitud sus funciones. En algunos lugares hay mala distribución de funcionarios, en otros hay deficiencia de funcionarios. A nivel país hay juzgados sin actuario ahora mismo. Vaya a Paraguarí, vea un juzgado de la niñez sin actuario, por ejemplo. Vaya a Santa Rosa de la Guardia y vea cuántos funcionarios tiene un juzgado de la niñez. Vaya a Filadelfia y verifique. Esas son las cuestiones que hay que trabajar para optimizar el servicio de justicia. Pero también le voy a decir algo muy importante y creo que la ciudadanía tiene que escuchar esto y considerar. La ciudadanía merece jueces probos. La ciudadanía merece que estén las mejores personas en la magistratura. La ciudadanía no merece jueces mediocres. Y la mediocridad es la que hay que extirpar del Poder Judicial. Y eso no está en el juez que está en el desempeño. Está en los órganos electores, está en el órgano que designa y en el órgano que tiene la responsabilidad de sanear el sistema judicial cuando hay jueces mediocres o jueces malos. Sí, señora, correctamente. Ahora, pasando un poquitito para terminar la entrevista, si usted no podía por lo menos facilitar algunos datos de su área de competencia, que en este caso creo que es niñez y adolescencia, doctora. ¿Cómo es la situación en la circunscripción judicial de Cordillera? ¿Qué hechos punibles son los que se registran más? ¿Cuántos casos atienden ustedes? Sobre todo en la Cámara, en donde usted está, si no nos podría facilitar esos datos para ir concluyendo esta entrevista, doctora. Bueno, el Tribunal de Niñez y Adolescencia no solo tiene competencia en niñez, sino también penal adolescente. Pero también le aclaro que el Tribunal de Niñez y Adolescencia termina siendo multifuero porque conocemos en los casos de casos civiles y penales en los que son inhibidos o recusados los jueces de las salas respectivas. Sí, entonces no se puede ver por la cantidad de números de resoluciones dictadas por nuestra sala, no se evidencia nuestro trabajo, sino hay que mirar cuántas resoluciones, cuántos casos intervenimos en las diferentes salas. Los casos más comunes en niñez y adolescencia son los de asistencia alimenticia, reconocimiento de filiación, restitución, maltrato. Son los casos más comunes a nivel cordillera. Y también tenemos muchos casos de maltrato y abuso sexual en primera instancia. Perfecto.
Correcto. Doctora, muchísimas gracias por el contacto y que tenga una muy buena jornada, muy amable. Muchísimas gracias por el espacio y espero que se haya tomado así literalmente las expresiones y esto sin ningún interés personal, sino solo con la intención de mostrar el diagnóstico y no sé cómo dieron conmigo, pero gracias por el espacio. No, doctora, gracias a doctora. usted por el contacto y bueno, yo tengo que ratificar que, como le había dicho, que tiene la valentía de expresar esto porque muchos sienten y no lo dicen por temor y sobre todo atendiendo que el presidente de la circunscripción y Es el presidente de la Corte. es el presidente de la Corte y aparte tiene un carácter bien especial que es un poco pichado. Mm. Doctora, Le tengo muchísimas, un ¿sí? aprecio y un respeto considerable al señor presidente y por lo mismo creo que es necesario conversar e interiorizarse siempre bien. Correcto. Muchas gracias, doctora. Muy buena Muchas jornada. gracias, que a las tenga. órdenes. Hasta luego. Gracias. Hasta. Usted está escuchando PDS.